Después del resultado de las elecciones en octubre, creo que ni Alfredo Cornejo se esperaba el nivel de protestas que iba a ocasionar la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge. Primera, porque de alguna manera, con votos propios, lograba llegar a más del 50% de los que votaron siempre, ¿no? Refiriéndonos, porque hay mucha gente que no fue a votar, pero con otros votos libertarios acumulaba más. Y sobre todo, me parece, al contar con una alianza con un sector del Partido Justicialista, me permitía entonces tratar de capitalizar o neutralizar a la oposición, ¿no? Que me parece que es lo que terminó sucediendo, que se fuera a aprobar, los números estaban, sí es cierto que muchos pensaban que podía pasar lo mismo que con Suárez, en el sentido de que las manifestaciones en aquel momento hicieron que se replegara el gobierno y retirara las modificaciones finalmente a la 77-22, ¿no? Esto hace 6 años. Pero bueno, no es la misma situación nacional. En ese momento Alberto Fernández acababa de ganar las elecciones. Seguramente no iba a haber acuerdo o apoyo del gobierno nacional a las medidas represivas. Suárez no es Cornejo, evidentemente, desde el punto de vista político. Cornejo es un tipo que es más calculador y me parece que armó el escenario propicio. Y sin embargo, a pesar de todo eso, hoy vivimos una crisis clara de representatividad del sistema político en Mendoza en relación a lo que un montón de gente considera que es un negocio o un negociado privado que no va a beneficiar a la mayoría de los mendocinos y que tiene el riesgo de contaminación muy alta en una situación como Mendoza, ¿no? Con la cultura que hay de defensa del agua, por nuestras condiciones geográficas, y por todo lo que significa, ¿no? Sobre todo me refiero a San Jorge, porque se ubica en la cuenca del río Mendoza, que es la que de alguna manera es vital, hace que nosotros podamos existir, digamos, en todo lo que es la zona norte de Mendoza, donde hay 2/3 de la población de Mendoza, ¿no? Se concentra. Entonces me parecía que lo que se pensaba como un mero trámite se comienza a complicar. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? Yo decía que no veía la misma situación de Suárez en el sentido de echarse para atrás. Cornejo va a seguir adelante, pero van a seguir las protestas, van a haber acciones judiciales, esto se va a judicializar, y además por una cuestión propia las operaciones no van a empezar sino hasta de la mina, sino hasta dentro de varios años, con lo cual me parece que en el mediano plazo y en el largo plazo el tema de San Jorge va a seguir presente en la agenda pública de Mendoza. Y a mí me parece que el movimiento socioambiental en Mendoza no tiene una expresión única, ¿no? Las mismas asambleas del agua son muy pluralistas, horizontales, y no tienen una expresión que las pueda, desde el punto de vista político, ¿no?, representar, o por lo menos no una única expresión, ¿sí? Pero sí es un movimiento que tiene un anclaje social muy fuerte. Entonces, bueno, yo decía recién lo que significa lo que es la cultura del agua en Mendoza, ¿no? La problemática que sufre gran parte del territorio provincial, de la población, incluso en zonas urbanas, con el acceso al agua. Todo lo que tiene que ver con el riego en las zonas agrícolas, en Mendoza, lo que eran las guerras del agua que describía Benito Marianetti, ¿no?, que originaron lo que fue la Ley de Aguas de Mendoza. Bueno, el desafío del cambio climático, que es algo que nos lleva o nos mueve a reflexionar sobre, ¿no?, qué pasa con Mecorot, que ha venido a proponer todo un plan de manejo del agua.
Este, bueno, todos estos temas están muy presentes en mucha gente, en la sociedad civil mendocina. Me parece que es un tema ineludible de discusión de todos los sectores dirigenciales, sea cual sea el sector político. Es un tema trascendental y lo ha sido en Mendoza siempre y va a seguir estando en la agenda porque no nos vamos a mudar a otro ecosistema, ¿no? Así que bueno, es preocupante desde el punto de vista que todo esto viene acompañado con la modificación de la ley de glaciares, bueno, con toda una ofensiva a nivel nacional e internacional, donde está la agenda de la transición energética, lo que son las tierras raras, las demandas de cobre, lo que se denomina la fiebre del cobre, lo que el embajador americano describió claramente en declaraciones públicas, ¿no? Como que les interesaban nuestros recursos naturales y aquello que se mencionó que era la moneda de cambio del apoyo que se recibió del Tesoro norteamericano Javier Milei antes de las elecciones de octubre, ¿no? Que era precisamente el acceso de Estados Unidos a los recursos energéticos y naturales estratégicos de la República Argentina en el marco de la guerra comercial con China y todo lo que esto significa, ¿no? El último año, a partir de enero, recordá Rodrigo, se producen los primeros actos en Uspallata. El 24 de enero del 2025, para ser más preciso, se inaugura la Cámara de Servicios Mineros en la localidad de Uspallata, lo que motiva una serie de hechos de criminalización de los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, tildados o catalogados de terroristas por el gobierno, encarcelados, procesados, etcétera. A partir de ahí se suceden distintos actos siempre de intimidación a manifestantes, detenciones de manifestantes, en la legislatura de la provincia convertida en un centro de tortura, ¿no? Los vimos filmados por las propias cámaras policiales. Y quiero agregar las cámaras de la legislatura que no se han divulgado, pero que ya tenemos acceso a los expedientes, ¿no? De responsabilidad exclusiva y directa, ya no solamente de Cornejo, de Mario Rilli, de la estructura de la jerarquía policial, sino en este caso en particular con la responsabilidad personal de Eve Casado en estos hechos de tortura. Y así, permanentemente, toda una política destinada a construir un enemigo, ¿no? Una especie de ambientalismo violento, ¿no? Como dicen, un ecoterrorismo, ¿no? Una figura que no existe en la Argentina, pero que les parece al estilo Bullrich, al estilo Cornejo, ¿no? La construcción y al estilo de cualquier autoritarismo, la construcción del enemigo que posibilite ejercer sobre él una represión ilegal, ¿no? Por fuera de los límites que tiene el poder para proceder en un marco constitucional y de respeto de los tratados internacionales de la cual la Argentina es parte. Entonces hay toda una criminalización de la protesta. Nosotros lo calificamos como una dictadura de baja intensidad, es decir, es selectiva, no se llega a la tortura, digamos, con la picana en un centro clandestino de detención, pero sí hay una regulación de esta violencia, de la brutalidad del accionar policial. Hay un desconocimiento absoluto de la libertad de expresión en términos de derecho a la protesta, ¿no? Ya el mero hecho de transitar por la calle en una protesta te convierte en una posible persona criminalizada, pero claro, es selectivo. Como yo te decía, el martes que hubo 20.000 personas a la tarde en la manifestación, de esta semana me refiero, cuando se aprobó San Jorge en el Senado, pero a lo largo de todo el día tienen que haber habido más de 50.000 personas. Imagínense que desde las 9 de la mañana, desde todos los puntos de la provincia, bueno, partieron columnas, hubo asambleas. Esto es una movilización muy importante que me parece que ya se corona el martes a la tarde con esa masiva manifestación. Y ahí empezamos a ver un gobierno que recula en el sentido de que ahí no hay represión, hay intimidación, presencia desproporcionada de la policía, no hubo un solo acto de vandalismo ni de violencia, ¿no? Digamos, desmintiendo. Entonces,
cada vez que hay represión, digamos, es porque hay. La represión es inversamente proporcional a la magnitud cuantitativa, y yo diría también cualitativa por el mismo, cuantitativa y cualitativa de la manifestación, ¿no? El momento en que se hacía, el día que se aprobó San Jorge, marchamos por las calles, miles y miles de mendocinos a lo largo de toda la provincia, no hubo un solo vidrio roto, no hubo ninguna persona detenida, etcétera, por una decisión política. Ahora, 2 días después, se produce lo de el jueves, donde se aprovecha la situación para avanzar nuevamente en esta idea de que manifestarse es peligroso, ¿no? La política del miedo que se pretende infundir, ¿no? Sí, de hecho vamos a hacer las comunicaciones correspondientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de incorporar todo esto que viene pasando, como para que se vea que no es un hecho aislado lo que sucedió el jueves, sino que tenemos una sucesión de actos, por lo menos, que se vienen agravando en los últimos tiempos. Sí, sí, lo que pasa es que me parece que el gobierno, el problema mayor que tiene el gobierno no es un problema de carácter legal ni judicial, sino que es de carácter político, básicamente. Me parece que Cornejo se maneja con la calculadora electoral, pensando en mantener o retener el poder, ya lleva 10 años, tiene los resortes, se maneja todos los poderes del Estado, poder judicial, poder legislativo, todos los organismos de control independiente previstos en la Constitución y en cualquier otra ley, son manejados por una concentración de poder que no habíamos visto esto en Mendoza desde la época de la dictadura militar, ¿no? Por eso siempre yo estoy hablando de este neoautoritarismo de las derechas, caracterizado como una dictadura de baja intensidad en esos términos, ¿no? La captación de la oposición, eso me parece que es otro elemento también, ¿no? El peronismo logró acordar una lista de unidad pegada con alfileres en las últimas elecciones y recuperó una parte de su electorado tradicional de Mendoza. Dicen algunos que llegamos al piso histórico con el 25%, después de haber estado muy mal en las elecciones del 2023. Mi pregunta, ¿cómo o bajo qué eslogan el peronismo conducido por Félix, por Ciurca, logra, entre comillas, recuperar ese piso histórico? Pongámosle un límite, pongamos un límite, ¿no? A Milei y a Cornejo, socios políticos, ¿no? No pasan 2 meses y en vez de ponerle un límite, Félix y Ciurca, que fueron los que pusieron este eslogan, le levantaron la mano en el Senado después que diputados por unanimidad del bloque peronista se había opuesto. Con las declaraciones públicas de los intendentes de Lavalle, de Tunuyán, con el voto en contra del intendente de La Paz, es decir, fracturando el bloque de los intendentes, se cortan solos, se reúnen con Cornejo y llegan a este arreglo. Un arreglo que nosotros no sabemos hasta qué punto ha llegado el negocio, ¿sí? Pero sí lo que me parece claro es que desde el punto de vista político lo que lograron fue desperfilar al peronismo como opositor, ¿no? Si el peronismo logró posicionarse como principal oposición hace no menos de 2 meses, hoy dejó de serlo. ¿Cuál es el costo político que va a pagar Félix y Ciurca por esto? Y no lo sé, pero sí van a pagar un costo político, creo que lo están pagando, porque hay mucha gente movilizada que responde o que ha militado o es militante del peronismo, y sobre todo hay mucha ciudadanía independiente que está en contra de, y está con esta idea que no solamente tiene que ver con el aporte de los movimientos ambientalistas, ¿no? Sino con el pensamiento de Francisco,
recordemos Laudato Si, recordemos que tanto la Constitución del 49, que declaró los recursos naturales nuestros como estratégicos de propiedad de la nación, para el desarrollo de la nación, en términos de soberanía, ¿no? Y los últimos discursos de Perón, el discurso a los pueblos del mundo, por ejemplo, donde anunciaba ya lo que después se fue convirtiendo en una crisis de racionalidad del capitalismo, que Perón lo anunció, como uno de los principales estadistas que ha tenido la historia de la República Argentina, no podía no tener ya en esos años en agenda el alcance de lo que sería la problemática ambiental en términos del desarrollo del capitalismo. Entonces, me parece que queda muy en evidencia que no hay una cuestión de principios, no, yo me río con esto de que el peronismo tiene, por algo así como por una interpretación aristotélica tomista, un ser minero por naturaleza. Primero porque reproduce la dicotomía minería ante minería, que es la que impone el poder. Digamos, el peronismo siempre ha sido un movimiento popular que de alguna manera aporta a este paradigma, digamos, del poder hegemónico, un paradigma propio, en base a nuestra propia realidad, nuestros propios intereses como nación, nuestra propia historia, como parte de esta región latinoamericana, ¿no? Y en estos términos, si vos querés geopolíticos, Perón siempre tuvo muy claro, digamos, que la dominación también tenía que ver con la extracción de nuestros recursos naturales para el desarrollo de los países centrales, ¿no? Y la defensa de nuestros propios recursos. Entonces terminan queriendo justificar lo injustificable, que es un acuerdo espúreo a espaldas del pueblo. Como vos decías al principio de la pregunta, que me fui al carajo, pero la respondo, sí. Prácticamente todos los sectores del peronismo firmaron la carta que vos decías, de sindicatos, agrupaciones, personalidades, dirigentes, legisladores, exlegisladores, lo cual se une a todo este coro dentro del peronismo, que venimos diciendo, bueno, a ver, está claro que el peronismo no tiene, no tiene una tradición de militancia en el movimiento socioambiental de Mendoza, pero sí hay muchos peronistas involucrados. Y también es cierto que dentro de lo que es el peronismo, los distintos sectores debieron haber discutido una postura común, lo que se hizo en diputados, donde habían diferencias, pero se terminaron resolviendo con el voto en contra de San Jorge. Pero esto de ir a pagar gratuitamente los costos de este modelo extractivista y dejar al peronismo desperfilado como oposición, rifar al peronismo como oposición, dividir al peronismo y desgastarlo frente a nuestras propias bases, dejando en evidencia que el eslogan de pongamos un límite era un engaño para la gilada. Y me parece que esto políticamente los responsables de esto tendrán que pagar el costo político. Estos acontecimientos tienen la suficiente entidad como para conmover el panorama político de Mendoza. Recordemos que venimos con un peronismo y con una fractura de representatividad entre la sociedad y los partidos políticos, que es lo que permitió a Milei surgir al monstruo, ¿no? Entonces, con partidos políticos debilitados, con esta ola global, nacional, provincial, de esta nueva derecha, ¿no? Que es populista también, ¿por qué no decirlo, ¿no? ¿Dónde queda parado el peronismo después de esto? ¿En qué lugar? Si al final de cuentas vamos a hacer lo mismo que Cornejo y que Milei, bueno, ¿para qué está el peronismo? Perdió su razón de ser como movimiento nacional y popular de Mendoza. Entonces, ¿qué sucede? Y van a haber nuevas representaciones, van a surgir independientemente de lo que nosotros podamos decir o hacer, y el peronismo, por lo menos no el peronismo como movimiento, pero sí esa pequeña estructura burocrática que se llama Partido Justicialista, ¿sí? que no entiende, digamos, que el peronismo no es un paquete que se compra y se vende, sino que son los dueños los que transitoriamente pueden ocupar algún lugar.
lo han rifado. Entonces eso tendrá que buscar los cauces que correspondan. El peronismo no es el Partido Verde, no es el PI, no es el Frente Grande. El peronismo es un movimiento que tiene vocación de poder, de ser gobierno, de articulación, policlasista, diverso, movimiento de masas, que tiene su razón de ser. Entonces, ¿qué pasa? Con este peronismo, este PJ devaluado, que elige 8 personas para elegir candidatos, que está cada vez más divorciado del pueblo, de las bases, de la gente, que muchas veces es repudiado, ¿no? Como el caso de Adriana Cano, de muchos senadores que votaron, incluido Siurka, incluido Félix, en el sentido de que muchísima gente les está pidiendo la renuncia a los cargos partidarios, legislativos, muchísimos militantes, ¿no? Han logrado incinerarse políticamente. Entonces, evidentemente, esto tiene que tener una resolución. Lo más saludable para todos serían que dieran un paso al costado, reconocieran el error y dejaran el paso para que el peronismo pueda recomponerse. Y si no, el movimiento buscará recomponerse como el agua que busca su cauce, ¿no? Esto es así.